Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la quinta semana de Cuaresma, Ya estamos hacia el final de nuestra jornada cuaresmal. Para este domingo que viene será Domingo de Ramos, que dará el comienzo a la Semana Santa. Y las lecturas de hoy, tanto de la primera como del Evangelio, pues nos traen temas de experiencias más intensas, tanto de rechazo del profeta Jeremías como de Jesús. Y para nosotros, pues debe de ser quizás también parte de nuestras experiencias, si hemos vivido una temporada cuaresmal propia para el llamado que Dios nos hace, pues quizás hacia el final de la cuaresma ya estamos sintiendo, quizás corporalmente, quizás emocionalmente o espiritualmente, pues la resistencia a todo aquello a lo que Dios nos llama, ¿no? Mientras uno más se somete a la disciplina, a la vida a la cual Dios nos llama, pues va sintiendo cada vez más la resistencia de aquello que se opone hacia donde Dios nos llama. Y quizás se escogieron estas lecturas del profeta Jeremías por eso, porque Jeremías en esta lectura está viviendo la resistencia del pueblo a quien Dios lo manda. Y el mismo pueblo ahora está buscando deshacerse de él. No solamente lo rechazan, sino también buscan matarlo, buscan deshacerse de él porque no les gusta el mensaje y la verdad que Jeremías les trae en nombre de Dios. Y cuando no quieren escuchar, cuando no quieren aceptar lo que Dios les dice, pues prefieren deshacerse, prefieren matar al mensajero. Y es la experiencia del profeta Jeremías en esta primera lectura. La primera lectura viene del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 10 al 13. Dice: en aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y cayera, diciendo, si se tropieza, si cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces los más profundos de los corazones, haz que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 17 y el responsorio es: Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios.
Desde su templo Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley? Yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y como les mencioné al principio, la primera lectura de hoy del profeta Jeremías, pues se nos da el tema de la persecución del profeta Jeremías, del pueblo a quien Dios lo ha mandado, pues ahora busca deshacerse de él, busca matarlo porque no les interesa el mensaje que les trae de Dios, no quieren escuchar ni aceptar y prefieren mejor matar al mensajero, lo cual es una experiencia en la vida que también quizás la hemos vivido cuando no queremos escuchar algo, cuando no queremos aceptar la verdad, pues preferimos rechazar, insultar o deshacernos del mensajero que nos trae esa verdad, ese mensaje. Y esta es la experiencia de Jeremías. Y también esta lectura que fue escogida para hoy, pues quizás también refleje nuestra experiencia durante la Cuaresma. Ya estamos hacia el fin de la Cuaresma, en la quinta semana. Y si hemos vivido una semana o una temporada cuaresmal bien aplicada a la invitación que Dios nos hace durante la Cuaresma, pues quizás estamos experimentando más resistencia de todo aquello que se opone a la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo y la cual esta semana nos invita como preparación para las fiestas sagradas de la Gran Pascua. También espiritualmente se puede aplicar esta lectura, la resistencia a todo aquello que se opone a lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Dice la lectura: En aquel tiempo dijo Jeremías: Yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Así que aquí el pueblo le llama terror a las verdades, al mensaje que Jeremías le traen de parte de Dios. Y esto es algo común también nosotros cuando no queremos escuchar y aceptar lo que Dios nos presenta, lo que Dios nos revela, lo que Dios nos dice. A veces aun cuando somos sacudidos en la vida por experiencias que nos cuestionan, que nos retan, ¿no? Y si no nos interesa cambiar,
si no nos interesa lo que claramente está ahí enfrente de nosotros, pues preferimos rechazarlo, preferimos decir, esto no es para mí, esto o aún todavía peor, esto no es de Dios, ¿no? Y lo calificamos como tal porque hemos cerrado tanto el corazón como la mente como nuestras vidas al Dios que viene tras nosotros. A veces llamándonos suavemente, a veces gritándonos, a veces sacudiéndonos. Pero cuando no queremos escuchar, cuando no queremos aceptar lo que se nos da, pues igualmente lo calificamos como algo contrario a nosotros, como un terror, como algo que viene aún del demonio, ¿no? Cuando es Dios mismo que viene tras nosotros. Continúa la lectura diciendo, todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Así que aún los amigos de Jeremías están contra él, aún los que se encontraban cerca de él en amistad, pues aún ellos también lo rechazan y se ponen en oposición a lo que Jeremías, en parte en pos del Señor, les comunica al pueblo. Esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Yo creo que la mayoría de nosotros ya a cierta edad hemos quizás también tenido algunas experiencias de estas, que aun cuando las personas más cercanas a nosotros, los que pensábamos que eran mis amigos, mis cuates, nos encontramos pues traicionados por ellos, por diferentes intereses, ¿no? Y esta es la experiencia de Jeremías, que aún los que él pensaba que eran sus amigos lo han abandonado. Y no solamente lo abandonan, sino que también pues se unen a los otros que quieren hacerle daño, que quieren matarlo, que quieren deshacerse de él. Qué experiencia más difícil. Y cuando uno experimenta esto, pues ¿de dónde se agarra? Si tus amigos te han abandonado, te rechazan, te han traicionado, ¿de dónde te agarras? Pues nos agarramos solamente de Dios, nos agarramos de la verdad. Y aún a veces, pues la verdad nos hará llorar, aún la verdad a veces nos pondrá en situaciones difíciles, pero a últimas tenemos que ser consecuentes con lo que profesamos, con lo que nos define quién somos como hijos, como hijas amadas de Dios, ¿no? Y llegará momentos en que la verdad pues nos cuestionará y nos preguntará si queremos aún ser fiel a esta verdad, si queremos ser fiel también a la hermandad, a la compasión, a la misericordia, a la justicia de Dios. Y a últimas, solamente tú y yo, solamente nosotros podemos responder a este llamado de Dios. Y esta es la experiencia que aquí Jeremías nos narra. A pesar de toda la contradicción, a pesar de las intrigas y de aquellos que quieren deshacerse de él, pues él se mantiene fiel, se aferra más fuertemente al Dios que lo ha llamado. Y es el tema de lo que sigue ahora cuando dice, pero el Señor, guerrero poderoso, está conmigo. Así que a pesar de las intrigas, la persecución, a pesar del daño que él sabe que quieren en contra de él, pues Jeremías se aferra más a Dios. Se cubre con la gracia de Dios, con la protección de Dios, y no permite que las intrigas, que el deseo de matarlo, pues lo amarguen y lo alejen de Dios. Por eso dice, mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. También aquí entra otra experiencia, yo creo que muy común de nosotros, cuando con muy buena voluntad pues nos entregamos, nos consagramos a la misión que Dios nos encomienda de ser instrumentos de su gracia donde quiera que Dios nos mande, ¿no? Pero no vemos los frutos, no vemos resultados. Y aquí, pues, cuando no vemos frutos o resultados de nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra misión, pues es muy fácil desanimarnos. Es muy fácil decir, no vale la pena gastarme de esta manera y no ver frutos. Pero aquí entra la realidad de que
a lo que Dios nos llama, pues Dios sabrá cuándo esos frutos se van a dar. A esto le llamamos el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo apropiado, el tiempo cuando las cosas tienen que ser porque Dios lo determina. Es el tiempo Kairos, ¿no? Lo cual a veces pues se contradice con el tiempo nuestro, el tiempo cronológico, el tiempo que se mide con el reloj, con el calendario. Y nosotros, en nuestro tiempo cronológico, queremos ver los frutos, los resultados, el fruto de nuestro esfuerzo y sudor. Y si no lo vemos, pues pensamos de que quizás estamos equivocados. Pensamos que quizás no valga la pena, ¿no? Pero tenemos que ser consecuentes con nuestro llamado, tenemos que ser consecuentes con la verdad, con la justicia, a que las cosas vendrán, los frutos se darán cuando Dios lo disponga. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir siendo fiel al llamado que hemos recibido, ser fiel al amor, ser fiel a la compasión, ser fiel a la justicia, porque de otra manera, entonces queremos reducir el tiempo de Dios a nuestro tiempo. Cuando Dios nos pide, no. Tenemos que ser fiel a la voluntad de Dios. Tenemos que ser fiel a cuando Dios designe que las cosas tienen que ser o suceder. Y a esto, pues, no hay otra más que hacer la paz. Hacer la paz con la voluntad de Dios, hacer la paz con los designios de Dios, hacer la paz con lo que Dios nos ha llamado. Y sí, a veces es frustrante, a veces es difícil seguir luchando, seguir dando, seguir trabajando, seguir sudando por lo que Dios nos pide que le demos y la misión a la cual Él nos ha llamado. Y a últimas, lo que Dios le podemos dar es nuestra fidelidad y obediencia. Al fin de cuentas, los frutos no dependen de nosotros. Los frutos dependen de Dios. Repito esto porque es muy importante. Los frutos de nuestra labor no dependen de mi esfuerzo, no dependen de mi sudor, no dependen de mi trabajo. Dependen de la gracia de Dios cuando Dios determine que es tiempo de que nuestro llamado, nuestro esfuerzo, produzcan los frutos que tienen que producir. Y esto depende totalmente de Dios. No depende de nosotros. Y repito, nosotros tenemos que hacer la paz con esto. Porque si no hacemos la paz, entonces fácilmente nos frustraremos. Y aquí, pues Jeremías también tiene que llegar a esa conclusión de que a últimas tiene que confiarse a la providencia de Dios, tiene que confiarse al tiempo Kairos de Dios, cuando Dios determine, ahora es el tiempo de que los frutos se den. Quizás yo no los vea, quizás yo no sea testigo de los frutos y del trabajo que puede producir nuestra vocación, pero ya eso corre por cuenta de Dios. Lo que Dios nos pide es confianza, fidelidad, obediencia a la vida a la cual Él nos llama. Y esto yo creo que es verdad, no simplemente para curas y monjas, sino es verdad para todos nosotros. Tenemos que confiarnos a aquel que nos llama, porque de Él depende, no de nosotros, de Él depende los frutos de nuestra labor. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio que viene de Juan, y Jesús nuevamente se encuentra en una situación de conflicto y rechazo por parte del pueblo de Dios, algo similar a la experiencia de Jeremías, que también en este evangelio sus interlocutores no solamente rechazan a Jesús, sino que buscan matarlo, toman piedras para apedrearlo porque lo acusan de blasfemo, dice el evangelio. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Así que sus interlocutores, aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que no aceptan su identidad y que por tanto no aceptan ni su palabra, ni su testimonio, ni sus obras,
y quieren matarlo porque, aunque Jesús no les ha dicho claramente con esas mismas palabras de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, pero sí lo ha dicho indirectamente, pues lo acusan de blasfemo. Dice, Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas palabras buenas, muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y aquí entra una observación muy interesante. Los que critican, los que rechazan a Jesús, reconocen que sus obras no son malas. Reconocen que son buenas, pero aún así no le dan crédito a Jesús, porque rechazan su identidad. Y este es ahora el tema que sale en lo siguiente. Dicen, le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena. Así que reconocen las obras buenas de Jesús, pero rechazan la identidad de Jesús y rechazan la autoridad de Jesús, que también depende de su identidad como Hijo de Dios, como mandado por Dios Padre. Dice, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo. Porque tú, siendo más que un hombre, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Así que el castigo de la acusación de blasfemia era el apedreamiento, o sea, muerto a pedradas. Y es ahora lo que los críticos de Jesús están queriendo hacer con él. Y ahora Jesús le responde a esta acusación diciendo, ¿no está escrito en su ley? Yo les he dicho, a ustedes son dioses. Yo les he dicho, ustedes son dioses. ¿De dónde o a qué se refieren estas palabras que Jesús está citando? Pues hacen referencia a los jueces que Moisés había instalado para que juzgaran los problemas, dificultades que surgieran entre el pueblo de Dios. El juzgar le pertenecía solamente a Dios, y Dios le había concedido a Moisés ser un tipo de juez. Pero después Moisés encontraba de que eran muchos los asuntos que tenía que resolver del pueblo de Dios. Entonces él asigna entre el pueblo, entre los jefes del pueblo, asigna a algunos ancianos y en particular hombres que califican de sabiduría, los asignan como jueces para que sean una extensión de la misma vocación que Dios le dio a Moisés de ser juez. Y aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 17, tenemos algo de las indicaciones que Moisés les da a los jueces, al cual hace referencia esta cita que Jesús dice en respuesta a sus críticos, cuando les dice, yo les he dicho, ustedes son dioses. Dice, cuando juzguen, no se dejarán influenciar por persona alguna, sino que escucharán lo mismo al pobre como al rico, al poderoso y al débil. Y no tendrán miedo de nadie, pues el juicio es cosa de Dios. El juicio le pertenece a Dios, pero ahora a ustedes como jueces se le ha asignado esa gran y tremenda responsabilidad. Si un problema les resulta demasiado difícil, me lo pasarán a mí y yo lo volveré. Aquí podemos ver algo similar como a las cortes estatales y a la corte federal y después a la Suprema Corte, ¿no? Que cuando uno no puede resolver su problema en la corte estatal, pues se va a la corte federal. Y si la Corte Federal no puede resolver, pues se van a la Corte Suprema, ¿no? Aquí Moisés refleja esos mismos pasos, que si ellos no podían resolver algún problema difícil, pues él, como supremo líder, que Dios había puesto sobre su pueblo como guía cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, pues Moisés tenía ese cargo. Pues esta cita que Jesús dice también la encontramos en el
Salmo 82, donde también se hace referencia directa a esta cita cuando dice, ustedes son dioses. Y repito, estas palabras son dichas en torno a los jueces que en nombre de Dios fueron asignados por Moisés para que resolvieran los problemas internos del pueblo de Dios. Dice, ahora Jesús continúa, ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, así que Jesús aquí, utilizando el mismo sentido de la autoridad de la palabra, o sea, de la Biblia, de la Sagrada Escritura, la está utilizando para argumentar en contra de sus críticos. Dice, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Así que Jesús aquí ya explícitamente se está asignando este título, que es parte de su identidad, hijo de Dios, algo que ellos rehúsan aceptar, algo que ellos rechazan rotundamente, y porque lo rechazan, pues lo califican y lo pronuncian como blasfemo, lo cual lleva una carga, una condenación pues muy seria, la muerte por medio del apedreamiento. Pero Jesús aquí se está defendiendo claramente, pero porque no aceptan su testimonio, no aceptan su palabra ni tampoco aceptan sus obras, pues entonces encuentra muy difícil la posibilidad de convencerlos. Aquí se va intensificando cada vez más la relación de Jesús con sus interlocutores, que no aceptan su identidad y que por tanto no aceptan su palabra, ni su autoridad, ni sus obras. Y ahora Jesús se enfoca a las obras que Él hace. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. O sea, sus obras, ahora Jesús se enfoca en sus obras. Si Él no está haciendo si califican que sus obras no vienen de Dios, entonces no le crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que Jesús va utilizando diferentes argumentos en contra de ellos, ¿no? Porque si no lo quieren matar por ninguna obra buena que Él ha hecho, entonces, ¿por qué no creen en las obras? Están reconociendo de que sus obras, sus milagros, los signos, como el Evangelio de Juan los llama, son algo no solamente impresionante, sino que no pueden negar que Dios está involucrado con lo que Él hace, ¿no? Y si pueden aceptar eso, ¿por qué no aceptan la providencia de sus obras? Si es que no aceptan su palabra, si es que no aceptan su testimonio, si es que no aceptan su identidad, ¿no? Así que aquí sus interlocutores están contradiciendo a sí mismos. Y esta es la gran tristeza, ¿no? Para nosotros, la pregunta es la siguiente, ¿no? Y nosotros hoy en día, ¿no? ¿Cómo recibimos la verdad que viene a nosotros? ¿Cómo damos crédito a la verdad cuando nos confronta? Como sacerdote a veces he tenido que intervenir en algunas familias, ¿no? que tienen dificultades entre ellos, y algunos miembros de la familia pues no quieren dar crédito o no quieren aceptar lo que desde fuera parece tan obvio, ¿no? Pero después me llaman a mí y yo les puedo repetir lo mismo que alguna otra persona dentro de la familia ha dicho, ¿no? Pero que no pueden aceptar hasta que el padrecito la dice, ¿no? Hasta que el padre dice, sí, esto es verdad, ¿no? Y es interesante cómo a veces, pues, la dificultad de aceptar la verdad no está en la verdad, sino está en que no aceptamos la autoridad de la persona o tenemos algo en contra personal de la persona
Y esta dificultad de mi relación con X personas me impide escuchar y aceptar la verdad que puede venir de X persona. Es el problema que tienen aquí los críticos de Jesús. Porque tienen una dificultad con Jesús, le llaman blasfemo. Entonces, porque ya lo han reducido a blasfemo, ya lo han reducido a ser un simple hombre, pues esto les impide escuchar la verdad, les impide aceptar lo que es tan obvio para ellos, aún en las obras de Jesús. Pero por la dificultad que tienen de aceptarlo, rechazan lo que tienen enfrente de ellos. Rechazan lo que es tan obvio, porque otros que no tienen ninguna dificultad con Jesús sí pueden escucharlo y lo aceptan y lo siguen. Sin embargo, estos lo rechazan totalmente por la dificultad que tienen de aceptar a la persona de Jesús. Entonces Jesús se marcha de ahí porque lo quieren arrestar, lo quieren atrapar, pero su tiempo no ha llegado. Aquí entra otra vez el tiempo kairos, el tiempo apropiado, el tiempo cuando Dios decida que las cosas tienen que ser como tienen que ser, ¿no? Así que Jesús se les va entre las manos y se va hacia el río Jordán, donde quizás él fue bautizado por Juan. Y es así como cierra el Evangelio de hoy diciendo: luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, milagros, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Así que muchos creyeron en él, muchos que no tenían ninguna dificultad con la persona de Jesús. Podían escuchar la verdad, podían aceptar su autoridad, podían aceptar los signos, las obras que él hacía. Pero aquellos que rechazaban a Jesús, pues este rechazo, este conflicto, esta fricción con la persona de Jesús, pues les impedía escuchar, recibir y aceptar quien estaba detrás de él, a Dios mismo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.